INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Con el objetivo de analizar el progreso de los cultivares nacionales en la Argentina, técnicos del INTA y ProSoja estudiaron la ganancia genética en rendimiento, aceite y proteína de las principales variedades liberadas desde 1980 hasta la actualidad. Vamos a hablar sobre este tema con Diego Santos, especialista en ecofisiología vegetal del INTA Paraná, Entre Ríos e integrante del grupo de ProSoja. Diego, ¿a qué se debe la ganancia genética tanto en rendimiento, en aceite y en proteína? Mirá, les comento, nosotros pertenecemos, como vos bien decías, a la asociación ProSoja, sí, que es una asociación similar a SAGIR o a Maizar, profesionales de la entidad pública y privada, especialmente de los semilleros que trabajan en soja. Y tuvimos este proyecto de estimar la ganancia genética dentro del grupo ProSoja ya desde hace varias campañas, y en Mercosoja presentamos un resumen. La ganancia genética básicamente lo que pretende es evaluar cuál es el aporte de la actividad de mejoramiento dentro de los cambios de rendimiento, ¿sí? Uno cualquiera, tomando las estadísticas, puede ver cómo anduvieron los rendimientos de soja en Argentina en los últimos 20, 25 años, lo que hemos analizado nosotros, ¿sí? Un poquito más, hasta el 2015, y de esos cambios de rendimiento nacionales, ver cuál es la parte que jugó el mejoramiento, la actividad de mejoramiento. Y encontramos que esto es importante. Hay ganancia genética, y con esto te redondeo, porque los semilleros trabajan fuertemente sobre el cultivo. En soja la mayoría de los semilleros son de índole privada, de diferente dimensión, pero hay un buen semillero también desde INTA, y trabajan fuertemente mejorando el potencial de rendimiento de los cultivos. Por eso decimos que hay ganancia genética. ¿Y a qué se deben los aumentos de rendimiento nacionales entre 1984 y 2015? Sí, los rendimientos de soja a nivel nacional aumentaron entre esos 2 años o en ese periodo a una tasa interesante que fue de alrededor de 24 kilogramos por hectárea por año de mejoramiento, por campaña. Ese rendimiento, sin embargo, no fue lineal, ¿sí? No fue lineal como en otros cultivos, sino que fue dándose por varios saltos, y te lo hago muy breve. Un primer salto se dio con la introducción de abundante germoplasma de otros países a fines de los años 70, principios de los 80, hay un salto importante de 1500 a 2000, después hubo una especie de meseta de rendimientos, y un segundo salto importante se dio alrededor de 1995, 1996, con la incorporación de la tolerancia al glifosato en soja, ¿sí? Eso permitió que el cultivo tuviera una posibilidad de defenderse y de prosperar en lugares con problemas de malezas o en áreas donde antes no estaba, que le permitió a su vez un segundo salto de rendimiento, llegando a una meseta de 2.500, ¿sí? Ahora, concluyo, a partir del año 2012 aproximadamente, estamos viendo un nuevo incremento, ¿sí? Un nuevo salto, pero faltaría confirmarlo, ¿sí? Faltan algunos años más para ver si llegamos a una nueva meseta de 3.000 kilogramos por hectárea por año, ¿sí? Como ves, los rendimientos crecieron en estos 25, 35 años en un par de saltos, no en forma lineal, pero bueno, en definitiva hubo un crecimiento interesante en los rendimientos de soja de Argentina. ¿Y a qué se ven estos cambios de calidad? Mirá, sí, ese es un tema importante, y lo estamos estudiando no solo desde la actividad privada, sino también desde INTA. La gente del laboratorio de INTA Marcos Juárez trabaja mucho sobre esto, también aquí a nivel de laboratorio de INTA Paraná. En soja, lo que es proteína en grano está directamente en contraposición con rendimiento, ¿sí? Son dos variables que están
asociadas en forma opuesta. Si uno busca aumentar el rendimiento por grano, por hectárea, la productividad, indefectiblemente va a tener una caída en proteína por dilución del nitrógeno, ¿sí? Entonces, bueno, lo que obtuvimos fue aumentos de rendimiento, caída de proteína propia y natural de tener mayores rendimientos, ¿sí? Y un aumento de aceite. El aceite es, al contrario de la proteína, relacionado al rendimiento. El aceite acompaña al rendimiento. Así que un poquito el panorama que presentamos fue ese, ¿no? Aumento de rendimiento, aumento de aceite y caída de proteína. Y por último, Diego, ¿cuál fue la razón de la expansión del cultivo de soja en la Argentina entre 1985 y 2014? Es sencillo, fue un cultivo que es un cultivo de por sí muy rústico, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Es un cultivo que aún en condiciones de baja oferta ambiental, de no tanta oferta de agua, siempre por el tipo de floración que tiene, siempre deja algún kilogramo de granos por hectárea. Acompañó fuertemente la expansión, lo que mencioné hace un instante, de la tolerancia a glifosato en esos primeros años del año 95-96, que permitían sembrar a la soja en ambientes donde las malezas podrían llegar a ser problemáticas, permitía sembrar muy fácilmente el soja. En poquitas palabras, fue un cultivo muy fácil de hacer, ¿sí? Muy sencillo de hacer para los productores, lo que permitía sembrarlo en situaciones difíciles y a su vez de alta venta. O sea, tenemos prácticamente una aspiradora de grano en el comercio exterior a partir de países como China, que compran todo lo que se produce. Entonces aseguraba ubicar el grano y por lo tanto se vendía fácil. Lo último, afortunadamente, la expansión en superficie se ha frenado en los últimos años, gracias, permitiendo la entrada de pasturas o de rotaciones con maíz o de otros cultivos. Habíamos llegado a una superficie muy grande y afortunadamente en los últimos 4 o 5 años eso ya está estabilizado y no sigue la expansión tan fuerte. Bueno, Diego, muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste. No, al contrario, gracias a ustedes y a disposición. Conversábamos con Diego Santos, especialista en ecofisiología vegetal del INTA Paraná Entre Ríos e integrante del grupo ProSoja. INTA Informa Podcast. Más información en intainforma.inta.gov.ar.